Si algo aportamos en la espiritualidad hoy en día es en cuidar el planeta. No existe mayor vínculo que aquel que llevamos con la naturaleza y con todas sus formas de vida. Nosotros como parte de ella la necesitamos y es imprescindible desaprender para reconectarnos con el balance de vivir en armonía con ella. Mi invitado de hoy, Nicolás Ibargüen, es ambientalista, activista y ser humano en constante transformación que vive con la incansable necesidad de despertar conciencia sobre el cuidado del planeta y los animales. Inspira con todo lo que hace a que vivamos un estilo de vida basado en la abundancia de lo simple. Esta conversación está llena de razones por las cuales deberíamos empezar a alejarnos del consumismo que nos han programado a ver como necesario y a comenzar un camino sustentable hacia una vida llena de más experiencias y menos cosas, para así reforzar nuestro propósito de seguir creando esta generación de amor. Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah Macmillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Hola Nicolás, estoy súper feliz de tenerte en mi podcast, no lo puedo creer, te llevo siguiendo hace mucho tiempo, así que es un honor para mí tenerte hoy, qué rico. Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo también he seguido tu podcast y muy emocionado de que esto pasara. Llevamos un tiempo tratando de que suceda. Sí, todo es perfecto, todo pasa en el momento que tiene que pasar. Todo pasa en el momento que tiene que pasar. Así no, de verdad me encanta lo que estás haciendo. Muchas gracias por esta invitación. De verdad no sabía que era el primer ambientalista que invitabas a este podcast. Me siento muy honrado, agradecido, como te dije. Sí, gracias por estar, gracias por esta conversación tan bonita. ¿Y te consideras que ambientalista, director? No, pues la verdad yo me considero un ambientalista. Al final del día, lo que ha guiado mi vida y lo seguirá guiando por el resto de mis días es esa incansable necesidad de comunicar y de, ojalá, despertar conciencia sobre la protección del planeta. Entonces, eso es como mi guía y desde que tengo memoria, te juro, es lo que me ha guiado siempre en cualquier cosa que haga, porque somos colombianos y nosotros nacimos en una sociedad que desafortunadamente, a pesar de que vivimos en uno de los países más biodiversos y más ricos naturalmente del planeta Tierra, digamos que ejemplo de desarrollo es Estados Unidos y siempre crecimos como con ese querer ser ese modelo. Y entonces eso nos metió dentro de nuestras células ese consumismo, esa necesidad de consumir, de no preguntarnos nada, sino que el materialismo se volvió innatamente lo más importante y es lo que ha guiado nuestra sociedad. Y entonces yo crecí en eso como tú y salir de ahí, bueno, no vivo en Colombia, no vivo hace 20 años. Yo creo que tuvo algo que ver, pero sin embargo, estando en ese momento allá adentro en Colombia, había una cosa que me llevaba hacia allá, me guiaba y me decía, no, pero un minuto, o sea, tenemos que hacer algo por este planeta. Fui a la universidad y empecé a buscar como carreras que tuvieran que ver con esto, me di cuenta que no había nada. Lo más cercano era biología marina en la Jorge Tadeo Lozano porque no había ninguna otra parte. Y igual eso era demasiado como científico para lo que yo estaba buscando. Y no encontré nada, te juro. Entonces, como que ya alejándose un poco más, y obviamente la sociedad ha cambiado muchísimo y todo, y hay una conciencia más grande y sobre nuestra verdadera riqueza, que es lo que nos debemos enfocarnos en Colombia. Pero eso es lo que me ha guiado. Yo me considero un ambientalista, la verdad. Y de cierta manera activista, aunque tengo algo de periodista, pero mi activismo va por encima de eso. Qué bonito. Bueno, yo nunca me cuestioné nada, pero
empecé a cambiar mis hábitos cuando tuve a las niñas y tuve gemelas. Entonces, imagínate todo lo que tenía que comprar. Eran el coche doble, no sé cuántos pañales, los teteros, y me empecé a cuestionar como cada vez que regalaba cosas, y los niños que cada 3 meses hay que cambiar de tallas, la ropa, y me empecé a llenar de tantas cosas que ahí me empecé a cuestionar y dije, no puede ser, esto no es normal, esto es puro desperdicio. Y aquí en Estados Unidos los gringos sí te reciben las cosas usadas, pero de pronto en nuestros países no, todo el mundo quiere algo nuevo. Y bueno, ahí empezó como todo mi camino, y cuando llegué a Burning Man y entendí el concepto de Burning Man, ¿no? Ahí empecé a entender mucho más el concepto de sostenibilidad, de cuidar al planeta, de la importancia de crear comunidad, un festival que te inspira a llevar lo necesario y que al final del día no necesitamos mucho, estando en la mitad de un desierto sin muchas cosas. O sea que a ti, digamos que la primera inspiración fue tener tus hijas y la segunda fue Burning Man. Antes de esto no tuviste como ninguna otra, digamos, llamado a esa sensibilidad de No, estuve con las niñas, empecé a ver documentales, ahí empecé, pero me vi documentales como Minimalism, que es bastante extremo, pero sí me inspiró mucho ese documental. Ok, Y empecé a comprar cosas usadas. Sí me entiendo. empecé a meter como todo en el tema vintage, empecé a entender ese movimiento, pero hasta que no llegué a Burning Man y la primera vez que fui compré tanta comida, compré tanta cosa tan exagerada, no me fijé en la lista muy básica que tienen allá para hacer, sino que dije, no, esto es imposible, yo no puedo sobrevivir con solo esto. Me empecé a dar cuenta que nuestra mente está diseñada para un consumismo extremo, innecesario, así tengamos una guía, nunca tenemos un orden. Es interesante porque Burning Man es esa paradoja. De cierta manera, Burning Man es en sí mismo un centro de consumismo grande. Yo me acuerdo que las veces que he ido, pues uno para prepararse compra una cantidad de cosas que al final del día, si uno no es muy cuidadoso, termina botando mucho, pero a la vez es obviamente mentalmente sí es un llamado a replantearte una cantidad de conceptos y una cantidad de estigmas que tienes de romper esos estigmas que tienes en tu cabeza. Entonces esa paradoja que yo siempre he tenido dentro de mí, esa lucha interna, bueno, a ver, Burning Man es simplemente una fiesta donde uno va y consume una cantidad de cosas y está diciendo que no, o de verdad es algo que está ayudando a que la sociedad se mueva en la dirección correcta. Y es un poquito de los dos, que es lo Es de interesante. los dos, sí. Entonces, bueno, sí, es interesante que lo menciones, porque yo también he tenido ese pensamiento, pero fíjate en ti, a ti sí te inspiró literalmente a replantearte la forma en que consumes, lo cual es maravilloso, ¿no? Bueno, es que salimos de allá y después me di cuenta, porque era mi primera vez, que no se puede botar nada. Entonces era como que, ¿y qué hacemos con toda esta comida del RV? No, pues aquí no hay basuras, tenemos que ir hasta Reno con toda esta comida, con toda esta basura. Entonces éramos buscando alguien que se quedara en Burning Man, toda esta gente que se queda quitando todo, regalando toda esta comida. O sea, nos tocó como este proceso de qué hacemos con todo esto porque vamos a llegar a Reno a botarlo, pues preferiblemente regalarlo y nos cuestionamos muchas cosas. Y las próximas veces que hemos ido, nada, pues pido ropa prestada, ya no compro nada. Es como soy muy consciente de que no es todo lo que vemos por internet, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero me encanta este espacio que tienes porque hay muchos lugares que a uno le hablan de espiritualidad, el despertar y todo esto, pero para mí si no está conectado a una conciencia planetaria en la que el planeta esté integrado, digamos, en esa figura espiritual, para mí pierde mucha validez porque ¿de qué sirve nosotros acá como humanos sintiéndonos el centro del universo y elevando nuestro espíritu si estamos completamente desconectados de los balances naturales de este planeta y de entender que el planeta es un ser vivo en sí, es un sistema vivo del cual pertenecemos y del cual somos simplemente una pieza más, esa fábrica de la vida? Entonces pierde toda la validez. Entonces me encanta que le estés metiendo mucho el tema de sostenibilidad, de balance con el planeta, de proteger nuestros recursos, de ver los otros habitantes del planeta con los que lo compartimos, que los veamos más como iguales y no como inferiores, que es uno de nuestros grandes, yo creo que debilidades como especie, que
yo creo que tiene que ver mucho con conceptos religiosos que nos han enseñado a ver el ser humano, el hombre, como el centro del universo y todo lo demás como algo para servirnos a nosotros. Y obviamente yo creo que eso le ha hecho mucho daño a nuestra propia especie. Y es lo que de cierta manera nos puso en un camino que desafortunadamente, si no lo cambiamos, pues vamos directico hacia nuestra propia destrucción y extinción. Entonces es importantísimo que estemos o sea, preguntándonos, replanteándonos, poniendo en cuestionamientos todos estos dogmas, que es dificilísimo, pues porque lo más fácil es seguir como vamos, y para la gente, para uno, y me incluyo obviamente, cambiar hábitos y cambiar de formas de pensar y cambiar pues de cómo nos educaron es súper difícil, es muy, muy complicado. Pero ahí está el reto. Entonces está muy, muy interesante que incluyas esto tan importante, porque yo creo que no hay despertar espiritual si no nos conectamos con la Madre Tierra. No existe para mí un despertar espiritual sin estar conectados al 100% con la Madre Tierra. Por más que creamos lo que creamos, pero es absolutamente esencial. Yo crecí en un hogar súper espiritual donde me enseñaron que no, nuestro cuerpo es nuestro templo, y es como, ¿pero qué significa eso? O sea, tenemos que pensar entonces en lo que estamos comiendo, qué animales estresados nos estamos, ¿no?, comiendo, las plantas. Son tantas cosas, es tan grande, y lo que tú dices, nos tenemos que estar educando, y yo todavía me estoy educando, porque cuando creo que ya estoy haciendo las cosas bien, sale algo y nos dice que lo volvamos a replantear. Entonces, por ejemplo, hace unos años yo hablaba mucho acerca de las donaciones, que tenemos que donar. Claro, las donaciones son súper bonitas, pero ¿a dónde se están yendo todas las donaciones de billones de personas que estamos haciendo ya? Eso no es sostenible. Se trata de tratar de no donar, sino repensar que estamos comprando para que nos dure mucho tiempo. Entonces, sí es una conciencia que siento que tenemos que estar dispuestos a saber que estamos en constante crecimiento y entendimiento de lo que necesita el planeta en este momento en el que estamos. No, exactamente, esto es un camino y todos estamos en constante aprendizaje. Yo estoy en constante aprendizaje todo el tiempo y uno al principio da los primeros pasitos y entonces reciclar, ok, hay que reciclar y después uno se da cuenta, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Y empieza a entender el impacto que tiene todas las actividades que uno hace desde el momento que se despierta hasta el momento en que se acuesta. Y empieza a darse cuenta que cada cosa que hacemos, cada cosa que compramos, cada cosa, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, qué comemos, todo tiene un impacto multiplicador inmenso que en realidad es lo que está teniendo este impacto en el planeta. Y empezamos a darnos cuenta que nuestra vida, como nos la han enseñado, pues la tenemos que cambiar por completo. Y entonces ahí se vuelve un reto gigante porque es todo un sistema gigante que tenemos, porque vivimos dentro del sistema, nacimos en este sistema, crecimos en este sistema y vivimos dentro de este sistema. Y tenemos no podemos salirnos tanto del sistema como para no estar dentro del sistema porque es muy difícil, pero entonces nos toca cambiar y además ayudar a empujar a todo el sistema a que cambiemos. Entonces, es importantísimo entender que estamos en un proceso, pero también es importantísimo entender que nuestros actos pequeños todos importan y que nuestro poder es mucho mayor del que creemos que es y que tenemos. Tenemos un poder que nosotros mismos, yo creo que muy poca gente se da cuenta en realidad del poder como individuo que tenemos. Y eso es clave. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gusta contar una historia que es, si nos vamos para atrás sola antes de la Revolución Industrial, que no es mucho, son 250 años máximo, 200 años. Antes de que descubriéramos los combustibles fósiles, la cantidad de trabajo, hombre, de horas, hombre, que se necesitaban para tener un impacto, para construir una casa, para arar un campo, para sembrar, para hacer las actividades humanas, eran literalmente muchas, y se necesitaba mucha gente y mucho esfuerzo y muchos recursos. Hoy en día, cualquier ser humano que tenga acceso a un litro de gasolina puede hacer lo que hace 200, 300 años se necesitaban 300 personas, 400 personas, 500 personas en cuestión de una hora. Y eso simplemente es como para representar y mostrar de una forma fácil y sencilla el poder que tenemos como individuos. Y cada cosa que hacemos, cada cosa que compramos, cada decisión que tomamos durante nuestro día, tiene un impacto inmenso en el planeta.
Y es importante que despertemos y que nos demos cuenta de ese impacto, porque si no andamos por ahí caminando por la vida pensando que somos una cosa pequeña, pero cada paso que damos está teniendo unas implicaciones gigantes y está teniendo además no solamente unas implicaciones gigantes, sino unas consecuencias que están afectando, impactando a muchas personas, y no solo a muchas personas que están viviendo ahorita la Tierra, sino a futuras generaciones. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de eso. ¿Cuál es tu estilo de vida ahorita? Cosas sencillas que estás haciendo que ya has cambiado esos hábitos. Y hay que decir, ¿no? Que hay que ser flexible en estos hábitos, porque hay muchas veces que uno trata, pero que en momentos y situaciones nos toca volver a hacer algo que de pronto uno no quiera, ¿no? Recibir una botella de agua en algún caso, pero constantemente en tu vida de lo que le estás modelando a tu hijo, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cuáles son las cosas tan diferentes, pequeñas que has ido cambiando que la gente que no está en este medio, porque a veces uno ya se acostumbra a hacer estas cosas, pero no son muy normales, normalizadas, que te dicen, wow, haces muchísimas cosas diferentes? ¿Cuáles son esas cosas diferentes que pueden inspirar a todas las personas que nos están oyendo? No sé qué tan diferentes puedan llegar a ser desde mi perspectiva, pero como hemos normalizado tantas cosas que son tan destructivas, de pronto sí hay un contraste. Pues las cosas básicas que yo ya no hago ni por equivocación es evitar completamente el uso de plástico de un solo uso. Y en general trato de evitarlo al máximo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad de verdad estamos literalmente invadidos, inundados de plástico a donde lo quieras. Entonces, además con un hijo es mucho más difícil. De todas maneras, yo cogí a toda mi familia y les dije, bueno, mi hijo no va a tener juguetes de plástico. Y los juguetes que tenga, por favor, fíjense que si son de cosas como madera y como, ¿de dónde viene? ¿De dónde fue? ¿De dónde viene esa madera? Y tratemos de ser muy conscientes en que no hagamos feliz a su sobrino, a su nieto, llenándolo de cosas. Yo prefiero que lo llenen de experiencias, lo llenen de amor, lo llenen de cariño. Y sí, obviamente un regalo para un niño es una cosa que es muy importante. Entonces, cuando lo vayan a dar, que tenga esa intención, que tenga la intención, primero, que tengan que ir a buscar algo que no compraron de plástico, y segundo, que sea algo que de alguna manera sea lo más sostenible posible, por un lado. Segundo, no comemos animales en mi casa, soy vegano, estoy criando a mi hijo vegano ante los alaridos de muchas mamás y de mi familia también. Ese es el impacto más grande que yo creo que cualquier persona puede tener. Si solo va a ser una cosa, es el impacto más grande que puede una persona tener, dejar de comer animales y productos de animales. Entonces, en mi casa obviamente no se consumen ni animales ni productos de animales, que es un cambio importante. Y es muy interesante porque el veganismo tiene mucho más que ver, desde mi perspectiva, yo lo estoy transmitiendo a mi hijo desde un punto de vista filosófico y no tanto desde un punto de vista de dieta. La dieta es una parte del veganismo, pero esto tiene mucho más que ver con la conexión con el planeta, con el impacto que tienen los ecosistemas, crear animales como los criamos, y obviamente con el sistema masivo de tortura y de horror que financiamos al comer animales, simplemente comiendo animales. Entonces eso es otra cosa, y trato de educar a mi hijo. Tiene hasta ahora 2 años y medio, entonces todavía estos conceptos no son muy difíciles de implantar, pero poco a poco yo sí le comunico, porque él obviamente ve, quiero chocolate, o quiero... Y yo le digo, no, eso viene de animales y no queremos hacer que los animales sufran. Entonces, no, si vamos a comernos un queso, vamos a comernos un queso vegano, que es delicioso. Entonces él ya dice, quiero queso vegano. Entonces eso lo hacemos en mi casa. El tema del consumismo, tratamos de reducir al mínimo posible las cosas que compramos en mi casa. Entonces yo uso mi ropa hasta que te juro que ya mi esposa me dice, bueno, yo creo que ya es hora de... Y nos inventamos un uso. Entonces no tiramos la ropa a la basura, sino que vamos a ver qué hacemos con las cosas que tenemos. El tema que es más complejo de todos para mí es el transporte. Es un tema complicado. Todos los autos que he tenido en los últimos tiempos son híbridos, pero en Colombia, ahora me vuelvo a vivir a Colombia dentro de poco, ahora hablamos de eso si quieres, pero en Colombia me he dado cuenta que pues, tener un carro, primero que todo lo hacen nuestras ciudades como están concebidas, lo obligan a tener un auto, a menos de que de verdad tengas una forma de vivir en que no tengas que alejarte de donde estás, que es difícil y voy a tratar de hacerlo, pero necesitas uno. Y en Colombia es muy difícil todavía, aunque está empezando a cambiar, conseguir un auto que no tenga emisiones, pues que tenga otro tipo de emisiones, porque los autos eléctricos tampoco tienen cero impacto, pero por lo menos que no estés quemando combustibles fósiles todos los días.
Entonces, ese es un tema que a veces es dificilísimo de cambiar en nuestra sociedad y es de esas cosas que como somos parte de la sociedad y tienes que vivir en una sociedad, pues te toca ver cómo minimizas tu impacto. Pero ese es un esfuerzo y no porque uno, es que hay mucha gente que dice, ah, sí, pero usted también hace eso, usted también hace eso. Sí, todos tenemos un impacto todo el tiempo en todas, pero eso no significa que no tenemos que hacer lo máximo y nuestro máximo esfuerzo que podamos para minimizar nuestro impacto en todas las áreas de nuestras vidas. Exacto, eso sí me parece cierto. Otra cosa importante que hacíamos, los productos de mi casa de limpieza se resumen en vinagre. No compramos ningún otro producto de limpieza en mi casa, solamente vinagre y a veces bicarbonato de sodio con agua. Y así se limpia toda mi casa, huele muchísimo mejor. Obvio, con aceites esenciales, lo máximo. Pues es experta en eso afortunadamente y nada más, te queda todo perfecto y delicioso. Y además evitas todo el plástico y todos los paquetes en los que viene todo esto empacado. Ahora obviamente en esta temporada de pandemia que nos hemos tenido que quedar en Tulum, hemos sido muy afortunados. Nos hemos tenido que quedar, me encanta. Nos tocó quedarnos en el paraíso. Tocó quedarnos en el paraíso y hemos sido muy afortunados porque hemos conocido gente maravillosa en cuanto a... Al principio, sobre todo, nos dimos cuenta que la gente más, por un lado, vulnerable porque, digamos, tienen menos acceso a sistemas de salud y, digamos, que si se infectan pueden tener riesgos muy altos, pero acá hubo mucha gente que se encerró y es gente que no necesita de nuestro sistema para vivir. Ellos cultivan su propia comida, ellos tienen su propio agua y entonces, o sea, vi y dije, uy, a eso es a donde tenemos que llegar nosotros. O sea, nosotros creemos que eso es lo primitivo y que eso es de lo que tenemos que alejarnos y dependemos tanto de estos sistemas y además al principio era mucho más notable porque la gente entró en pánico, los supermercados se desocupaban, la gente decía si no encuentro comida en el supermercado, ¿qué voy a hacer? Y sí, es verdad, si no hay comida en el supermercado, la gente ¿qué va a hacer? Y esta gente se encerraba en sus tierras y no necesitaban del mundo, no necesitaban de nuestra civilización, digamos, no necesitaban de nuestro desarrollo, porque tenían sus necesidades, pues no necesitaban nada aparte de lo que hacían. Y como que dije, hacia allá tenemos que ir definitivamente, de alguna manera tenemos que volver a esa abundancia de lo simple. Entonces, el tema de la comida también es en todo, porque bueno, no comer animales, pero lo otro es también comer orgánico, porque al no comer orgánico estás apoyando una industria muy, muy grande, muy destructiva, que está contaminando nuestros arroyos, nuestros lagos, nuestras lagunas y finalmente nuestros ríos y finalmente nuestros mares. Pues es parte de lo que está acabando con la salud de nuestro planeta. Entonces, el tema de la comida es muy importante. Si no dar el paso a ser vegano, que es muy fuerte al principio, es por lo menos dar el paso a comprar más consciente, a comprar con más pensamiento crítico, con más observemos de dónde viene. Ahora llegó la moda de que ahora hay supermercados en que te empacan cada manzana, cada pepino, cada tomate. No puedo con eso. Exactamente, son cosas que yo digo... Es totalmente absurdo. Estamos perdiendo como sociedad el sentido común por miedos que nos meten que son totalmente sin ningún tipo de realidad y eso nos está llevando a cometer actos muy dañinos con nuestro planeta. Entonces, esa es otra de las cosas que hago. Tratamos de comprar todo orgánico en la medida en que se pueda. Hay cosas que si no son orgánicas no comemos, obviamente, como las frutas que son las más, digamos que susceptibles a los venenos, como que no tienen cáscara, todos los fresas y las moras y todo esto. Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir de nuestros cambios de vida? Ahora estamos llegando a un lugar en el que, después de toda esta pandemia que ha sido muy interesante para nosotros como familia, de vivir una vida mucho más simple en muchos aspectos. Entonces, en general consumimos menos. En general estamos como tratando de comunicarle a nuestro hijo que hay una manera mucho más rica de vivir y estamos tratando de mostrarles esa abundancia de lo simple, que es mucho más bonito, mucho más poderoso, mucho más lleno de todo, que es difícil a veces, porque también aquí, inclusive en Tulum, ahora que estamos empezando a juntarlo con otros amiguitos, pues todavía hay gente que no está en el mismo lugar, y entonces tú juntas a tu hijo con personas que tienen a sus hijos ahí, sí, obviamente pues llegan con estos carrotes gigantes de plástico y llegan comiendo hamburguesa de esos restaurantes de comida rápidas y obviamente un niño de 2 años lo que estamos como lidiando con eso, pero desde un lugar muy muy bonito y muy creativo. Un niño, si tú eres creativo, lo puedes llevar a cualquier parte, ¿entiendes? Total. Entonces, a través de la creatividad puedes llegar muy lejos y puedes llegarlo a hacerlo a él entender cosas muy sofisticadas a partir de la creatividad. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, que es muy importante. Te digo una cosa porque tu hijo tiene 2 años, las mías tienen 9, y yo empecé toda esa transformación cuando eran bebés. Ellas nacieron veganas, o sea, ellas
fueron alérgicas a la leche y al año cuando empiezas a introducirle la carne, no querían comer carne, se comían todo y corrían la carne, corrían el pollo. Ahí fue que Rodri y yo nos dimos cuenta que algo pasaba con las niñas y ahí empezó toda nuestra transformación a partir de la comida. Y bueno, eso empezó todo. Pero durante muchos años, cuando uno está en este cambio, enseñándole a los niños y lo que tú dices con pues con estos mundos en que nos vamos metiendo y ellos tienen que empezar a acoplarse, a veces uno cree que, o se siente mal, ¿no? Porque a veces es como que, ¿será que estoy siendo muy loca de mis ideologías en un mundo que de pronto todavía no está en este cambio en el que yo estoy? Pero cuando cumplen como 5 o 6 añitos, empiezas a ver todos los frutos de todo lo que les has dicho y empiezas a oírlos ya hablar y a pensar y es como, wow, todo lo que les dije tiene sentido y lo están empezando a entender y a poder comunicar. Y después llega la fase en que ellos se creen tanto lo que ya les has dicho, que van diciendo las cosas, entonces uno les dice, no tienes que juzgar a la gente que come carne, solo porque tú no comes carne, no tienes que juzgar a la gente que usa plásticos, y es como otra etapa, pero ahorita que ya tienen 9 años, que ya han empezado como a tener su propia mente, es increíble todo el impacto que tenemos en los niños y la importancia de los padres de verdad de enseñar este conocimiento desde pequeños, porque los niños son el futuro y de verdad que uno les puede meter cualquier chip que uno quiera a los niños, o sea, el mundo que tú les quieras crear, ellos se lo van a creer, solo porque eres el papá. Y si uno tiene constancia, y si uno es paciente, y si uno sigue con este tema, los niños van a cambiar el mundo, literal. Me encanta que me lo digas, porque obviamente a veces tú no sabes de verdad qué le está entrando, qué no, y a veces dices, ¿qué tal que yo le esté metiendo a él justamente logrando el objetivo contrario? Que es como estoy tratando de llevarle eso a un lado, limitándole ciertas cosas, después va a salir como que quiere es justamente todo lo que de cierta manera lo limité. Pero yo estoy tranquilo con eso, la verdad, por lo que tú dices. Yo creo que si uno lo hace de una forma creativa, no restrictiva, sino más bien creativa, la comunicación y sus conexiones neurológicas las va a hacer de una forma mucho más interesante. Entonces, pues eso estoy esperando porque yo no tengo experiencia Te va a salir todo bien. Mira, ahorita justamente me acaba de pasar, nos fuimos a Costco hace como 3 semanas y tienen todo gigante y había una caja gigante de M&M's, ¿no? Pues imagínate, M&M's puede ser lo peor para mí para darle a mis hijas. ¿Es en Los Ángeles o en Nueva York o en Miami? En Miami. Y bueno, las niñas querían sus M&M's, ¿no? Pero ¿por qué no? Y les digo yo, bueno, o sea, si tú quieres comerte los M&M's, cómprate los M&M's, pero es una caja gigante, ¿no? Porque es Costco. Uy. Y bueno, el primer día, pues trato de hacer que ellas también sientan su cuerpo, igual en leche, ellas son alérgicas a la leche, les va a caer mal eventualmente. Así que el primer día se comieron muchos M&M's, les cayó fatal, y el segundo día ya entendieron y ya han llegado a la conclusión de que se pueden comer 3 M&M's y no les cae mal. Y le digo yo, gorda, es un balance, o sea, estamos tratando de hacer las cosas bien, yo te estoy enseñando a comer bien, pero de vez en cuando comer porquerías también es delicioso, o sea, y tienes que entender que no es siempre, pero de vez en cuando es rico, y es como ese camino más gris, ¿no? No enseñar como tanta luz y tanta oscuridad, porque después van a crecer y van a querer hacer todo lo que nunca los dejamos hacer, sino que en este camino enseñarles lo mejor que podemos enseñarles en este momento y a nuestro nivel de conciencia, que también se puede hacer trampa y comerse otras cositas, pero siendo consciente y escuchando el cuerpo, ¿no? Absolutamente. Y ellos solitos van entendiendo, ¿no? Absolutamente, tú lo acabas de decir, es despertar la conciencia, es trabajar en despertar la conciencia, porque ya cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, ya el trabajo ya no es tuyo, como papá, el trabajo es de cada ser humano, de cada individuo, de cada alma, de estas almitas chiquitas. Yo creo que nuestro trabajo es más bien ayudarlos como a que ellos quieran aprender, a que ellos quieran despertar su conciencia, que despierten su conciencia y ellos mismos empiecen, obviamente con algún tipo de guía, que empiecen a tomar sus propias decisiones desde el lugar de ellos mismos y no desde donde su papá o su mamá les dijo, que eso yo no creo que sea muy duradero, la verdad. Entonces yo creo que es lo más importante y bueno, en esas me encuentro ahorita con mi hijo y en nuestra casa tratando como de influenciar de una manera creativa y positiva a mi hijo de 2 añitos y medio. Vamos a ver cómo nos va, pero bueno. Divino, divino. Estos niños yo les tengo mucha fe, la verdad. Están viendo muchos desastres que yo nunca vi. Yo tengo 41, entonces en mi época los mares me tocaron divinos, soy buzo, el mar me tocó espectacular, o sea, yo nunca vi basura hasta que fui a Bali hace como 4 años y salí del mar con basura, yo no lo podía creer, entonces me tocó otro mundo y a ella les ha tocado otro, así que vienen con mucha compasión y con muchas ganas, yo creo que de cambiar,
y de hacer las cosas bien. Y en ese orden de ideas, porque sé que, bueno, tu familia es vegana, nosotros somos plant-based, pero hay mucha gente pesetariana que está queriendo hacer el cambio, ¿no? Que está tratando de dejar la carne, el pollo, que se están pasando a ser pesetarianos, pero también sé que la industria del pescado, de la pesca, está bien explotada. ¿Nos podrías hablar un poquito más acerca de eso, de la importancia de escoger de dónde compramos los peces? Claro. ¿Cómo se empieza? Pues mira, es un tema muy complicado porque tú misma lo dijiste. Mira, tú tienes 41 años, yo tengo 47 años. En el tiempo que llevo yo en este planeta, desde que nací a hoy, hemos acabado con el 67% de las especies en este planeta. Hace poquito salió un reporte del World Wildlife Fund que de cierta manera muestra el estado de nuestro planeta en cuanto a biodiversidad. Entonces, yo digo, bueno, si en mi vida tocó eso, a mi hijo, ¿qué le va a tocar? Y me da mucha tristeza con mi hijo porque muchas de las cosas que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de experimentar haciendo mi trabajo en el mundo natural son cosas que me inspiraron mucho a mí también y que me dieron mucha fuerza para poder seguir este camino, cosa que de pronto él no va a poder tener y va a vivir en un mundo muchísimo más difícil. Además que normalizamos mucho la forma en cómo un medio ambiente saludable se debería ver. Eso es como cuando tú dices que tú estabas buceando y veías cosas maravillosas, pero cuando tú empezaste a bucear y cuando yo empecé a bucear, el mar ya era una sombra de lo que era hace 100 años, hace 150 años. Lo que pasa es que tú ves un pez así de grande y sales y no, si no has visto nada antes, pues eso te va a parecer maravilloso. Y lo mismo las siguientes generaciones cuando vean uno así o dos así, les va a parecer maravilloso. Pero antes lo normal es que tú te metieras al mar y veías peces que eran más grandes que tú y miles, cientos de miles de peces. Pero cuando no tienes comparación, no puedes entender de verdad en qué punto estamos en la salud del mar. Pero matamos más de 60 billones de animales, o sea, 60.000 millones de animales todos los años terrestres para comer, para consumir. Y se calcula que se matan más de 150.000 millones de animales de mar para comer todos los años. Entonces, el estado de nuestros mares y de nuestro, obviamente, planeta está, digamos, en un momento muy crítico y muy complicado. Se dice que para el 2050 va a haber más plástico en los mares que peces. Y nosotros todavía desafortunadamente creemos que, porque todavía vienen barcos llenos de peces del mar, entonces todo está bien. Cada vez les toca irse más lejos, cada vez hacen cosas más ilegales en zonas que están protegidas y cada vez nos venden peces que no son los peces que creemos que nos estamos comiendo, porque hay especies que ya sencillamente no existen en las cantidades industriales que se necesitan para suplir nuestros gustos. Entonces, eso es un problema muy, 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 muy grave, porque el mar es un tema más complejo porque no tiene fronteras. Entonces sufre la teoría de la tragedia de los comunes, que es de todos, pero entonces, ¿quién lo cuida? Tampoco nadie lo cuida. Y por eso hoy en día no hay, el total protegido de los mares no suma ni siquiera el 3%. Y los científicos y los estudios científicos dicen que para que nuestro planeta siga siendo saludable y los ecosistemas que necesitamos para poder vivir como vivimos, necesitamos que por lo menos tener un 40% de nuestros mares absolutamente protegidos, 100% protegidos, que no se toque ni siquiera nada de ahí. Y muchos dicen que el 50% de nuestros recursos naturales deberían ser protegidos, porque al final del día nosotros necesitamos estos ecosistemas, estos sistemas que nos dan el aire que respiramos, nos dan el agua que tomamos, nos dan la comida que consumimos, nos dan el clima que necesitamos para vivir de la manera en que vivimos. Son ecosistemas pristinos, son sistemas tecnológicos que han tomado billones de años en formarse para que nosotros podamos tener la vida que estamos viviendo, y los estamos destruyendo. Y lo peor de todo es que los estamos destruyendo en una escala, digamos, si lo medimos en tiempos cósmicos, es un segundo, ¿me entiendes? Entonces, el peor daño lo hemos hecho en los últimos 50 años y antes de eso el peor daño lo hemos hecho en los últimos 200, 250 años. Estamos llevando literalmente nuestro planeta entero a un punto en el que de pronto va a perder las condiciones necesarias para que sostenga nuestra propia vida. O sea, nos estamos llevando a nuestra propia extinción. Entonces, todo este contexto te lo doy porque no es una respuesta tan fácil, porque no, o sea, la gente obviamente que quiere comer pescado está esperando ver, mira, si compras este pescado así, de esta forma, así, de esta forma, pues tranquila que no está haciendo, o tranquilo que no está haciendo parte de este daño. Pero desafortunadamente hoy, no estoy diciendo que no, las personas que deberían
Las únicas personas que yo pienso que deberían seguir comiendo peces son las personas que no tienen ninguna otra opción. Son las personas que viven en los polos o las personas que de verdad necesitan esa proteína porque no tienen otra opción. Pero el resto de nosotros que tenemos muchas otras opciones, deberíamos dejar de alimentarnos de peces porque es que esa biodiversidad en los mares, en los ríos que estamos destruyendo, todos estos peces son parte de esos sistemas, son parte de esos ecosistemas, son partes esenciales de estos ecosistemas. Entonces, cada especie que se desaparece, cada animalito, cada pescado que pensamos, nos fascina, que se desaparece, no es solamente el individuo, ni esa especie, todo el ecosistema se ve impactado. Entonces, y ahora dicen, bueno, sí, pero también hay cultivos de peces. Eso es peor aún, porque estos cultivos están contaminando nuestros mares y nuestros ríos a una escala que ni siquiera te imaginas. Y además no solamente eso, sino que los estamos alimentando con peces que estamos yendo y cazando afuera y los alimentamos con esto. Y lo estamos confinando, estamos replicando lo que hacemos en la tierra con el factory farming, pero en el mar. Entonces confinamos estos animales en unas condiciones tan horrorosas que necesitamos llenarlos de antibióticos. Entonces estamos llenando nuestras aguas de antibióticos. Y además, y los métodos de pesca que se usan todavía hoy en día y que son legales, que deberían ser absolutamente ilegales. Como totalmente. Entonces, por ejemplo, cosas como el camarón, deberíamos eliminarla de nuestras dietas por completo. No hay un camarón sostenible, no existe un camarón sostenible. Cuéntanos, esto de los camarones a mí me cambió la vida. Todo lo que se muere por nosotros comernos un cóctel de camarones. Quiero un camarón, pero tráiganme con ese camarón todo lo que vino cuando lo pescaron. La mesa tendría en el centro el camarón y el resto de la mesa se llenaría de tortugas, delfines, ballenas, atunes, todo tipo de vida marina para yo poderme comer ese camarón. Todo eso murió, porque la pesca de arrastre es una pesca, son barcos que tiran unas redes de kilómetros de anchas al fondo del mar y arrastran con todo lo que vaya en el camino, lo que entre. Y después la suben, todo lo que no es camarón lo terminan botando. Y es como entrar al Amazonas para para, digamos, cazar un pajarito con bulldozers, tumbando todo lo que hay para ir a coger el pajarito. Es la pesca más destructiva del planeta, debería ser ilegal, pero desafortunadamente el ser humano no tiene todo el sentido común para entender estas catástrofes que estamos cometiendo con nuestro medio ambiente. Y lo otro es que como el daño, en la tierra por lo menos podemos ver el daño que hay, podemos ver los incendios en el Amazonas, los incendios en Australia, etc. En el mar, tú vas a una playa y si la playa está bonita, pues piensas que el mar está perfecto y no podemos ver el daño que hay abajo. Pero nuestros mares están pasando ahorita por momentos muy complicados. Y el problema más grave es que el ser humano no puede vivir en este planeta sin un océano saludable. No podemos vivir si no tenemos un océano saludable. Entonces, volviendo a tu pregunta, ojalá obviamente dejar el pez del todo, pero si igual no podemos, y yo entiendo que es muy difícil, hay unas guías, por ejemplo, el Monterey Bay Aquarium tiene una guía que es muy útil, que por lo menos le indica a uno cuáles son las mejores especies, si va a comer pescado, por lo menos escoger las especies que tienen menos impacto en el medio ambiente. Es una guía que dice, estas especies son rojas, estas anaranjadas o amarillas y estas verdes. Y tratar de enfocarse en esas pocas especies que ellos denominan verdes, que todavía hay formas de consumirlas, porque ya hay criaderos que lo hacen de una forma, digamos, en cuanto a animal welfare, no estoy nada de acuerdo con eso, pero que en cuanto al impacto del medio ambiente, pues lo hacen mejor, porque por lo menos lo hacen separado, fuera del mar, son sistemas cerrados. Entonces, hay mejores opciones que otras, y hay guías, y esa es la otra cosa, si uno quiere, otra de las cosas que hay que hacer para todos los que nos estén escuchando es educarnos, no podemos seguir tragando entero, como decimos nosotros. Tenemos que empezar a educarnos y tenemos que empezar a entender de dónde viene lo que consumimos y qué impacto tiene lo que hacemos, porque es que esa es la mejor manera de cambiar. Tú no puedes cambiar si a ti voy yo a decirte, oye, tú tienes que cambiar porque es que esto y esto. Es muy difícil que alguien cambie por eso. En cambio, tú sí cambias y empiezas tú misma a entender por qué debes cambiar y por qué lo que haces tiene un impacto negativo o positivo. Entonces, tienes que decidir qué impacto quieres tener en este planeta, positivo o negativo, y cómo tenerlo positivo, y para poderlo tener positivo no es haciendo los cambios que yo te diga, es educándote, entendiendo por qué y volviéndote una persona mucho más consciente, y eso te hace además te enriquece como ser humano, porque te trae otra cantidad de perspectivas que antes no tenías y que te conectan a otras cosas y que te vuelven una persona mucho más rica, mucho más llena de conocimiento, que eso es muy divertido también.
Te decía, no es una respuesta tan fácil por el estado en que nos encontramos en general en nuestro planeta, pero se puede hacer de una manera mejor. Yo vivo aterrada de todo esto que dices y que de verdad nuestros líderes en el mundo no tengan esta sensibilidad o no entiendan. Bueno, sé que hay mucha politiquería, pero es por eso que tú te has dedicado a crear estos documentales. Es más fácil crear conciencia a través de documentales y cosas que inspiren. Yo no sé todavía muy bien, pero yo sí creo que los documentales han tenido un impacto. Ojalá algún día algún documental mío tenga un impacto tan grande como lo han tenido algunos como Blackfish o como Cowspiracy o como Game Changers. Porque yo sí creo que al final del día, entre más le facilites la información a las personas de cómo es más fácil para la gente. Y hoy en día en este mundo en el que cada vez la gente se vuelve más especializada, más ocupada, más metida en sus cuentos, en su vida, en sus pequeñas vidas, pues también es más difícil que le dediquen algo de atención a las cosas que no tienen que ver con su mundo, pero que son esenciales, porque es que yo digo, no importa lo que hagamos en la vida, no importa, todos tenemos que ser ambientalistas, porque la actividad que nos guste y nos interese, para que exista, depende de que tengamos un planeta saludable, porque es que si no hay un planeta saludable, no importa lo que te guste, no importa los gustos que tengas, nada de eso va a existir si nuestra civilización colapsa. Y estamos en un riesgo muy alto de que de verdad colapse. Entonces, me preocupa muchísimo porque ahora de verdad uno ve, digamos, las tendencias políticas, los políticos que estamos eligiendo. Este es un momento en que estamos en una crisis como lo que hizo Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entendió que la Segunda Guerra Mundial de verdad era una amenaza a toda la sociedad americana, cogió toda la sociedad y la volcó para que todos los miembros de la sociedad tuvieran una participación o pudieran participar, no necesariamente cogerse un fusil e irse a la guerra, pero sí ayudar desde casa. Las industrias se dedicaron a ayudar al ejército, se subieron los impuestos para poder apoyar esto y se entendió que había una crisis planetaria seria. Y todavía no hemos hecho eso con la crisis planetaria, la primera crisis planetaria, porque esto no es una crisis regional, esto es una crisis planetaria, nuestro planeta está en crisis y no hemos entendido esto. Entonces yo de verdad creo, y ojalá lo entendamos, porque hay varios estudios, el último estudio que sacó el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, que básicamente dijo, nos quedan 10 años para contrarrestar las consecuencias catastróficas del cambio climático. Entonces tenemos básicamente 10 años para hacer algo al respecto. Y todavía seguimos dormidos y cada vez se acelera más, cada vez vemos los fuegos más intensos, cada vez vemos los huracanes más intensos, cada vez vemos las catástrofes naturales más intensas y estamos como ahí mirando lentamente qué está pasando, mientras que el presidente del país, que era el más importante del mundo, sigue negando que hay un problema y sigue haciendo cosas que de verdad uno dice, ¿cómo es posible que un personaje de esto sea hoy en día, en este siglo, presidente que lidere un país como este y que haya gente, mejor dicho, que no sea obvio que va a perder las elecciones, porque no es obvio? Así está el colectivo, así está. Es muy preocupante. Y además al colectivo le meten las historias que, además, o sea, todo esto, por ejemplo, del QAnon, una teoría de conspiración que la gente que está usando la gente de Trump para asustar a la gente que crea cosas absurdas y voten por él. Yo no entiendo la gente dónde está, no entiendo la gente que lee, no entiendo la gente cómo se está educando, no entiendo la gente cómo es posible que de verdad no esté viendo el problema que tenemos enfrente, que, como la amenaza real que es, y se está enfocando en cosas que literalmente no tienen sentido. Entonces es muy preocupante y es algo que me preocupa todos los días. Por eso me encanta que podamos tener estos espacios, porque en estos espacios por lo menos podemos, las pocas o muchas personas que nos oigan, pues por lo menos tienen una posibilidad de oír cosas diferentes y de preguntarse cosas nuevas y decir, bueno, de pronto este tipo tiene algo de razón, vamos a investigar un poquito más. Y creo que esto es muy importante. Por eso digo que mi labor como activista espero que solamente siga creciendo, porque pienso que mi misión como padre ahora es que mi hijo pueda llegar a tener un mundo medianamente parecido al que yo tuve la fortuna de experimentar, sabiendo que ya era un mundo degradado, pero es que el mundo degradado de mi hijo va a ser mucho peor y el de tus hijas también. Entonces tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y al final del día pienso que el ser humano no tiene la capacidad de destruir el planeta va a estar bien. El planeta ha pasado por 5 extinciones masivas, en que el 95% de la vida o el 98% de la vida se ha extinguido por completo y ha volvido a renacer y ha volvido a florecer. Y no va a ser diferente esta vez, pero qué tristeza como especie humana perdernos eso.
y además que creo que sí tenemos la capacidad. Nosotros ahorita estamos operando por aquí abajo, en realidad, como colectivo, pero nuestro potencial es inmenso. Si todos los que estamos vivos en esta tierra operáramos donde podemos operar con nuestro potencial completo y total, vamos a poder crecer con este planeta, al lado de este planeta, y vivir cosas maravillosas como especie y llegar a lugares espirituales que ni siquiera podemos hoy en día concebir, pero para llegar allá necesitamos operar allá arriba y meternos en sintonía con la madre tierra, con el planeta, porque para cualquier crecimiento espiritual, para cualquier actividad humana, necesitamos un planeta tierra saludable. Totalmente de acuerdo. Y sé que has entrevistado a gente maravillosa, inspiradora, increíble. ¿Quién ha sido la persona más, o sea, que te ha despertado otra vez esta ilusión, esta visión, estas ganas de seguir inspirando en este mundo? Bueno, sí, he tenido la fortuna de conocer personas maravillosas en el camino de mi vida. Hay una persona, obviamente, que es mi inspiración, tanto que yo no iba a tener hijos, por ejemplo, y mi amistad con ella cambió esa percepción en mí, que es Jane Goodall. La vida es muy maravillosa y es muy mágica, porque yo la primera vez que tuve una relación con Jane Goodall fue a través de una revista National Geographic que me regaló mi abuelito cuando vivía en Bogotá, cuando era muy chiquito, y me volví un fan de ella y de todo, bueno, de todo lo que tiene que ver con naturaleza. Y la vida me llevó no solamente a conocerla, sino a volverme amigo de ella y a poder vivir con ella una experiencia en Gombe, en Tanzania, donde me fui con ella. Ella y yo nos fuimos 10 días a estar allá, en el lugar donde ella hizo todo su estudio de 30 años con chimpancés, y en el que yo pude subir las montañas y hacer las caminatas que hacía ella durante estos 30 años y ver sus comunidades de chimpancés, y todas las noches sentarme con ella al frente del lago Tinganica a tomarnos un pequeño whiskycito y hablar de la vida. Entonces, pues, yo digo, la vida es mágica, la vida me regaló esta experiencia, no es porque sí, y ella ha sido una inspiración, porque cuando tú te metes en este tema de tratar de volverte un comunicador y una persona que quiere despertar conciencia de temas de medio ambiente, puede ser muy deprimente, puede ser un trabajo que te termina consumiendo por dentro, te termina volviendo pesimista, te termina volviendo negativo, te termina llevando a un lugar en el que pierdes toda tu esperanza en la especie humana. Y es muy difícil. Y obviamente Jane ha sido para mí el catalizador que me ha mantenido en un lugar en el que no me pase eso. Y cuando tuve esta conversación con ella sobre los hijos, particularmente antes de que, era un momento que yo estaba seguro. Y ella llegó a la conversación y me dijo, oye, a ver, está muy bien que no te quieras tener hijos. Me dijo, perfecto. Está perfecto, es más, menos gente en el planeta. Pero, me dijo, pero si la razón por la cual tú estás decidiendo no tener hijos es porque no tienes esperanza en la raza humana, porque no tienes esperanza en que podemos cambiar, estás equivocadísimo. Porque cuando uno pierde esa esperanza, perdió la razón de vivir, perdió la razón de luchar, perdió de cierta manera la vida. Entonces, esa no puede ser la razón por la cual no quieres tener. Cualquier otra razón está bien, pero no puede ser esa. Entonces me quedé pensando en eso y poco a poco hizo mucho más sentido. Yo decía, yo no solamente no quería tener hijos porque no quería traer a una persona más al mundo que consumiera más recursos, que ya somos demasiadas personas, sino que también no quería traerlo a un mundo que sé que le va a tocar, que va a ser mucho más difícil. Pero entonces finalmente entendí su mensaje, y es que no podemos perder la esperanza en nosotros mismos, no podemos perder la esperanza en la especie humana, no podemos perder la esperanza en que operemos, dejemos de operar aquí abajo y operemos aquí arriba como colectivo. No podemos dejar de tener la esperanza de que de verdad queremos ese mundo que llamamos utópico, pero que tenemos completamente la capacidad de simplemente vivir en una armonía con la naturaleza, en la que dejemos de... Es que cuando nosotros, si nosotros fuéramos un extraterrestre que venimos a ver cómo se comportan los humanos, pues de verdad somos un poco patéticos. O sea, más del 50-60% de nuestros recursos en defendernos los unos de los otros, sí. Y nos consumimos todo. Desde que descubrimos el petróleo es como si hubiéramos soltado a un niño de 3 años en una dulcería, que si lo dejamos suelto pues se va a comer tanto que se va a enfermar y probablemente se pueda morir. Y eso es lo que estamos haciendo, cogimos el planeta en estos años y cogimos y desaforadamente estamos acabando con todo, y lo estamos haciendo de una forma muy responsable. Entonces, si todos esos recursos que usamos para defendernos el uno del otro, para asustar a uno más que el otro, imagínate si aplicamos todo eso en generar un planeta
balanceado, en crear mejores vidas, pero de verdad vidas más conscientes, más humanas, más evolucionadas. Imagínate a dónde estaríamos y a dónde podemos llegar, pero tiene que ser en balance con la naturaleza. Nosotros pensamos que es que somos la especie humana la que tiene que evolucionar sola y avanzar sola, pero como eso es imposible, simplemente nos vamos a estrellar con esa realidad y desafortunadamente ese sea nuestro fin como especie. Y es lo que yo digo, ojalá no lleguemos allá, porque para evolucionar tenemos que evolucionar con todas las otras especies que este planeta tejió, esa fábrica de la vida, que todos somos una pieza esencial y nosotros somos siempre una especie más, pero las hormigas también. Si mañana se desaparecen las hormigas o las abejas del planeta, nuestro sistema colapsa. Si mañana se desaparecen los humanos, la verdad, nuestro sistema no colapsa, florece. Entonces ahí es cuando digo que es más importante. Y no es por desvirtuar mi propio, simplemente digo, tenemos que darle un valor mucho más justo a las especies que abusamos, utilizamos pensando que tenemos el derecho y que vemos como utilitarias desde nuestro propio lenguaje, porque nosotros en nuestro propio lenguaje utilizamos el lenguaje con los animales como si fueran ellos, o sea, como si fueran cosas, no como si fueran individuos. Y son individuos, cada individuo es tan importante como cada individuo humano. Pero bueno, son conceptos muy difíciles de entender en el momento, en la sociedad en que estamos, yo creo, y son conversaciones que tendremos que seguir teniendo porque en un momento dado también hubo esclavitud, también hubo sexismo, las mujeres tenían menos derechos, siempre ha habido un oprimido y un opresor. Obviamente ahora es mucho más difícil porque no son humanos ahora, sino son otras especies y tenemos que entender cómo conectarnos para lograr llegar allá. Y ahí es cuando yo hablo del poder de la empatía, que es la herramienta secreta que tiene la especie humana para poder lograrlo y poder llegar allá, poder llegar a entender, wow, claro, lo único que nos va a hacer entender eso es la empatía, no más. Y el amor, que está acompañado con la empatía. Entonces, eso es lo que tenemos que de verdad destapar, porque la empatía es un arma poderosísima y que nosotros lo damos por hecho, como que es una cosa bonita, lo damos por... No, la empatía no es una cosa bonita, la empatía es la herramienta más poderosa que tiene la especie humana y es la herramienta que nos puede llevar a la salvación. Es más, es la herramienta que ha llegado a que se acabe la esclavitud, a que los movimientos cívicos sociales existan, que la mujer tenga derecho a votar y que tenga los mismos derechos, en que los gays y las personas con otras orientaciones sexuales tengan los mismos derechos. Lo que nos ha llevado allá a entender eso es la empatía. Ahora tenemos que llevar esa empatía a un nivel más alto. Y si lo logramos, yo creo que lo vamos a lograr como especie. Si no lo logramos, tengo mis dudas. Y ahorita con el documental de Social Dilemma, siento que eso es lo que están haciendo las redes sociales, es quitándonos la empatía, ¿no? Muestran cómo estamos pegados a estos aparatos, ya no nos importa nada, Yo crecí en un país muy violento y aprendí que había crecido en un país violento cuando llegué a Estados Unidos. Y aquí nadie entendía de lo que yo estaba hablando, de secuestros, de no andar con la ventana abajo. O sea, yo llegué totalmente traumatizada, pero muy normalizada al trauma de la violencia. Y estos niños están todo el día en social media viendo de todo y se han vuelto cero empáticos porque todo es de mentiras. O sea, mis hijas me preguntan mucho, ¿eso es de verdad o es de mentiras? La gente que está y tienen están muy confundidas con what is real and what is not, ¿no? Como que todo el día me preguntan, ¿pero eso es de verdad o es de mentiras? Gorda, eso es de verdad. Lo único que es de mentiras son las películas, pero todo lo que tú estás viendo, la información puede que sea fake news, ¿no? Que sea noticias que son mentiras, pero lo que estás viendo visualmente es cierto. Y entonces están creciendo en esta era digital, que obviamente es una bendición también. Yo trabajo con redes, o sea, lo podemos usar para el bien común, pero sí siento que la forma en que lo están haciendo, que ha sido muy inteligente de cómo nos están implantando esta obsesividad y cero amor propio, pues a estos niños ya no les va a importar nada, porque con tal de que tú tengas un celular y tú tengas ese dopamine rush, ¿no? De estar viendo cosas y que te hagan likes y los videos, pues ya no nos va a importar nada, que es lo que siento que es lo que está pasando y lo que están haciendo. Yo no me he visto el documental, pero yo siempre he tenido mis sentimientos encontrados con social media, porque lo que tú dices es completamente cierto. En social media, es más, teorías como QAnon solo son posibles porque existe social media. Por otro lado, yo también te digo, bueno, gracias a social media la gente puede estar más enterada de lo que está pasando en el planeta. Total. Pero sí, sobre todo durante esta pandemia me he dado cuenta que la gente
está muy desconectada del mundo natural. O sea, vivimos en una burbuja completamente separada, mental y físicamente, de nuestro planeta. Y por eso también nos queda tan difícil entender el impacto que tenemos en el planeta. Nos queda muy difícil porque la mayoría de la gente que vive en ciudades, hay gente que durante muchos meses puede que ni siquiera toquen un árbol, ¿me entiendes? O pisen en pies descalzos un pasto. Y esto está teniendo unas implicaciones muy importantes en las decisiones que toma la gente y en cómo ve el mundo y cómo ve la vida, cómo vive sus vidas. Entonces, esa desconexión sí me preocupa muchísimo, 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 porque esa conexión con la naturaleza es absolutamente esencial. Yo no vivo en Colombia hace 20 años, me fui a vivir a Miami, donde vives tú. Viví 18 años en Miami. Después me vine a vivir a Ciudad de México, justo después de 6 meses después de que nació mi hijo, y yo llegué a Ciudad de México y de cierta manera dije, wow, yo estoy en esta mole de ciudad que es hermosa y divina y me encanta y me parece fascinante, pero no es lo que yo quiero en este momento. Es una ciudad en la que la nueva realidad es que a veces durante días te llegan unas notificaciones en tu celular de que te recomiendan no salir a la calle porque el aire es tóxico de respirar. Y yo decía, ¿en esto estoy criando a mi hijo? Y me vine a Tulum porque me invitaron a un evento a hablar y a mi esposa la invitaron a un evento a cantar. Y justamente nos pasó esto de la pandemia y dijimos antes de volvernos, uy, ¿por qué no aplazamos esto una semana más a ver qué pasa con todo esto de la pandemia? No queremos estar en esta pandemia en la mitad de Ciudad de México. Y 6 meses después sigo acá. Y nuestra vida cambió por completo, ya no vamos a vivir más en la Ciudad de México, entregamos nuestros apartamentos, me devuelvo a Colombia. Pero para mí lo más importante fue que mi hijo ya no, al principio él quería, de 2 años, lo único que quería hacer es salir a ver carros. Ahora salimos al mar, ahora salimos a caminar en la selva, ahora salimos a que él vea pájaros, ahora salimos, ya no usa zapatos hace mucho tiempo. Me encanta. De cierta manera, esta conexión con la naturaleza que está teniendo él a sus 2 años, pero yo creo que es esencial porque los primeros años son importantísimos. Y creo que eso le va a ayudar mucho a él en no perder como esa conexión con la mamá, con la madre tierra, que es la mamá más importante, es nuestro ancla. Y no sé cómo vamos a hacer para que más personas en el mundo puedan tener esta conexión con la naturaleza de una forma armoniosa. Es esencial y no sé cómo vamos a hacer. Yo llegué a hacer algo un poco diferente aquí en mi casa porque después de la pandemia las niñas están estudiando en el computador y ellas, antes yo había logrado, no sé cómo, hacer que no cogieran los iPads durante la semana y solo había 2 horas los sábados y 2 horas los domingos para agarrarlos, que eso a esta edad es casi imposible, pero nunca dejé que lo hicieran, pues ellas no sabían nada más, ¿no? Pero ahorita que están estudiando se volvieron un poco adictas a estos aparatos y en este verano no pudimos salir de Miami, todo estaba cerrado, entonces claro, es un tema de no les puedo decir que no se metan a los aparatos porque Zoom, ahí están todas sus amiguitas y tampoco, o sea, es muy importante que tengan estos social skills. Pero bueno, se volvió un tema tenaz de que empecé a ver como lo que hacen estos aparatos y les empecé a decir, ok, puedes ir, pero cada 2 horas tienes que salir de la casa, buscar ese árbol, porque las hice pues salir al jardín, buscar el árbol que más les gusta, ponerles un nombre, sentarse, abrazarlo, hablarle al árbol y empezar a tener una relación con el árbol. Yo soy de las que creo que uno le puede hablar a la naturaleza, ¿no? Y al principio eran como, ¿cómo así que hablarle a un árbol? Y después de todo este verano, porque yo les decía, el árbol te va a decir cómo se llama, gorda, o sea, los árboles tienen alma y todo este tema, ¿no? Y ahorita es increíble ver cómo van saliendo cada tanto a abrazar este árbol, a hablarles, me cuentan unas historias de imaginación que el árbol le dijo, que el árbol es la mamá del otro árbol, bueno, todo este tema que estoy segura que lo más probable es que es cierto. Y tengo una pregunta porque no sé qué piensas acerca de las plantas medicinales, pero sí siento, yo trabajé todo este verano con una de ellas que para mí las plantas son lo máximo, pero ¿qué piensas de una sociedad tan desconectada cuando tiene esta conexión con estas plantas medicinales desde el punto de vista de tener la experiencia de una guía, con un guía consciente, amoroso, que le está abriendo un mundo a la persona del más allá de las plantas y la madre tierra? ¿Qué piensas tú? Pienso que es absolutamente esencial. Pienso que nuestro colonialismo, de nuestra civilización,
bueno, de ahí vienen todos nuestros males, de cierta forma, han oprimido, de alguna manera escondido y penalizado y regulado esta sabiduría ancestral que es tan poderosa y que los humanos las han venido usando por milenios y de una manera muchas civilizaciones los ha mantenido en contacto con la naturaleza, con el espíritu de la tierra. Y nosotros con la religión llegamos acá a considerar eso más bien como el diablo, a penalizarlo y a volverlo, a estigmatizarlo. Y estamos dejando perder esta sabiduría poderosísima y esta cantidad de poderes sanadores que tienen todas estas plantas medicinales. Entonces yo sí creo que es muy importante recuperar este conocimiento y recuperar esta sabiduría y recuperar la forma de hacerlo también. Pero es que es completamente absurdo, es que estamos hablando de plantas tan poderosas como por ejemplo la coca. La planta de coca es no solamente consideraban sagrada, sino que es una planta con las propiedades medicinales más increíbles que te puedas imaginar. Y entonces ahora nuestra sociedad la estigmatizó porque con ese es un componente que se usa en un producto que no tiene nada que ver con la planta de coca, que se llama cocaína, y que es un producto completamente nocivo, completamente dañino y completamente destructivo, no solamente con la selva, sino con la misma planta. En nuestro país están apoyando políticas de rociar con químicos, glifosatos y otros químicos para matar estas plantas sagradas. Y pienso que tenemos que reconectarnos con esta sabiduría. Yo creo que ese es uno de los caminos que tenemos como especie. Uno de los caminos que todavía nos queda es que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Y cada vez que, desafortunadamente, ahorita lo que está pasando con este personaje que está en el poder en Brasil, con Jair Bolsonaro, que es absolutamente nefasto, la deforestación en el Amazonas ha crecido en los últimos 2 años que él ha estado en el poder más que en los anteriores 10. Entonces, cada acre, cada hectárea de selva que se pierde en el Amazonas es como si quemaran librerías completas de conocimiento que todavía no hemos descubierto. Librerías y librerías y librerías y que ya no vamos a descubrir nunca más. Entonces, antes de que esto se pierda, sí yo creo que es importante que no lo dejemos perder y lo recuperemos. Y yo sí invito, ojalá, yo soy de los que digo, ojalá todo el planeta Tierra tuviéramos una comunión colectiva con una planta sagrada para entender y conectarnos mucho más con lo que tenemos que conectarnos, con lo importante, con la esencia, con el alma de la Tierra, con entender un poco que el planeta está vivo, que las plantas están vivas, que los árboles son la tecnología más sofisticada que ha producido este planeta, que gracias a ellos podemos respirar, que gracias a ellos podemos tener un suelo saludable, que gracias a ellos tenemos oxígeno, que gracias a ellos captura el carbono y el planeta no está más caliente de lo que necesitamos. Entonces, y nosotros cogemos esta tecnología y la vamos destruyendo todos los días como si fuera, lo único que le vemos es el sentido utilitario como madera o como cualquier cosa que podamos usarlo, pero no estamos viendo la complejidad de lo que hay detrás. Entonces nuestras selvas las estamos borrando del mapa como si nada. Y desafortunadamente cada cosa de estas que hacemos es un paso más otra vez a nuestra propia destrucción. Entonces yo creo que el tema de las plantas medicinales es un tema que la sociedad tiene que absolutamente replantear. Tenemos que mirar atrás, pedir perdón a la colonización, pedir perdón a todos nuestros indígenas que hemos sacado de sus tierras y que hemos abusado, y agachar la cabeza y ver a ver cómo hacemos para recuperar este conocimiento sagrado y para recuperar estas plantas sagradas y para volver a conectarnos con ellas. Es importantísimo si queremos sobrevivir como especie, creo yo. De hecho, una de las experiencias más bonitas y más fuertes que he tenido en mi vida en una ceremonia de ayahuasca hace no mucho tiempo. Y fue absolutamente hermoso y absolutamente enriquecedor y absolutamente, bueno, choqueante en muchos aspectos porque también nos pone en el lugar en el que estamos, en el momento en el que estamos viviendo como especie, que es muy fuerte y muy duro porque de cierta manera somos la primera generación que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, pero somos la última generación que vamos a poder hacer algo al respecto. Entonces somos una generación muy especial en muchos aspectos y tenemos una responsabilidad más grande de la que cualquier otra generación en la historia de los humanos ha tenido. Entonces, ojalá nos volvamos responsables y ojalá tomemos las decisiones que tenemos que tomar. ¿Y cómo estás tú contribuyendo específicamente a hacer esta generación de amor? Mi manera de contribuir, creo yo, es a través de comunicar esto,
de comunicar el mensaje de la Tierra, el mensaje de las otras especies, de darles voz a los que no la tienen, que son los animales con los que compartimos este planeta. Y la verdad te confieso, al principio es muy difícil porque uno va aprendiendo en este camino y al principio yo era una persona muy... uno empieza a acumular mucha rabia. Y entonces al acumular mucha rabia la tendencia es a comunicar con rabia, a comunicar autoritariamente. Eso no es efectivo, no es eficaz, no sirve. Y parte de lo que he aprendido en mi camino es la importancia de comunicar con amor, la importancia de entender el lugar en donde está el otro, la importancia de entender que alguna vez yo también estuve parado en sitios donde no veía el otro lado, donde no veía muchas cosas que hoy en día veo. Y sé que otros que están mucho más evolucionados que yo me ven a mí. Hay cosas que yo no veo todavía y que ojalá algún día durante mi trabajo en esta tierra alcance a ver. Y ahí vuelvo a la empatía, porque hay que conectarse con esa empatía también para esto, también para comunicar a las personas que están haciendo las cosas más terribles hoy en día que para mí pueden estar haciendo, pero es importantísimo comunicarlo con amor, es importantísimo conectarse con la energía del amor, con la energía de la empatía. Y creo que lo otro es a través del ejemplo. Yo creo que yo he sido mucho más eficiente y efectivo simplemente llevando una vida congruente con mis ideas, caminando el camino, que simplemente contándolo y hablándolo. Y creo que he tenido mucho más influencia positiva en las personas gracias a eso, que gracias a lo que les digo y gracias a las charlas que tenemos. Porque a la gente le fascina tener la razón todo el tiempo. Pero en cambio, si tú vives una vida congruente, tu mensaje es mucho más poderoso, mucho más poderoso. Eso es lo que yo creo que aporto y hago. Tratar de comunicar un mensaje de reconexión con el planeta, reconexión con la Tierra de la forma más empática y amorosa posible. Qué lindo, Nicolás. Gracias por esta conversación tan espectacular. Y por la invitación, me encanta a mí también. Eres el primer ambientalista en mi podcast, estoy feliz. ¡Wow! Sí, Yo soy muy agradecido contigo, eso me parece espectacular. sí, muy feliz. Nuestro planeta y la espiritualidad es lo mismo, es uno. Es lo mismo. Yo te conocí porque, no me acuerdo, empezó la pandemia y alguien me mandó un link que tú estabas teniendo una conversación con Sandra Besudo y escuché esa conversación que tuviste, me metí ahí al link. Hey, qué bueno. ¿Qué te pareció? Y estuvo súper chévere. Ahí te conocí y dije, wow, porque ahí estaban hablando de muchas cosas de Colombia como tal. Ahí te conocí y después Manu me escribió por Instagram meses después y empecé a hablar con Manu y después dije, voy a ver quién me conecta con Nicolás para traerlo al podcast y terminaste siendo el esposo de Manuela. Y yo decía, no puede ser, esto es lo máximo. ¿Y conoces a Manuela por qué? No, porque me escribió un mensajito por Instagram. Wow, ok. Porque ella iba a hacer algo en su canal y estaba buscando un ritual para soltar y le salió mi ritual. Y bueno, tenemos muchos amigos en común todos, así que ya le habían hablado de mí, fue como que no puede ser, me acaba de salir tu ritual, hagamos algo juntas. Y después me di cuenta después que tú eras su esposo. El mundo es de mágico también, ¿no? Mágico, mágico, así que bueno, así te conocí. Cuéntame dónde te podemos encontrar, a dónde te seguimos, los nombres de tus documentales que me encantaría que la gente se viera. Me vi el de los tiburones porque yo fui de la generación de Shark, ¿no? De Tiburón, de esa película que me traumatizó por completo y cuando vi tu documental fue como que no puede ser que los tiburones nos ataquen 30 veces en un año a los humanos y nosotros matamos 300,000 No, 300.000 no, 100 millones de tiburones todos los años. y 300,000 al día. Ah, bueno, sí, de pronto sí, exactamente. Si hace la suma, más o menos da eso, sí. Sí, exacto. Sí, tienes toda la razón, 300.000 al día. Esas son las cifras que me dan como esta urgencia de comunicar y de traer más conciencia y más luz. Cuéntanos dónde te encontramos, haces cosas maravillosas, me encantaría que aprendamos más de ti. Gracias. Yo pues, ahorita estoy enfocado en mis redes sociales personales, que obviamente es Enio Arwen, pero tengo un par de canales en YouTube, que uno se llama Project Earth y el otro se llama Es todo lo que hice con Univisión Planeta. Entonces ahí está el canal de Univisión Planeta, porque ahí la gente puede ver todo el contenido que he hecho yo. Como tú dices, un tiempo me enfoqué mucho en contenido de tiburones porque me pareció interesante
usar el tiburón y usar en el buen sentido de la palabra, el tiburón como un indicador de la salud de nuestros océanos, porque el tiburón es uno de los predadores tope de nuestros océanos, entonces como símbolo funciona muy bien para entender la salud en la que están los océanos y la desconexión tan grande de los humanos de que nos sentimos tranquilos de matar más de 100 millones de tiburones que son el predador tope de los océanos todos los años y pretender que la salud de nuestros océanos está mal. Si tú quitas los predadores tope de un ecosistema, el ecosistema colapsa y cuando colapsa el ecosistema ya perdemos todas las otras biomasa y las otras especies que habían ahí. Y imagínate el impacto que estamos teniendo en el océano si estamos matando más de 100 millones de tiburones todos los años, además que la mayoría por una sopa de aleta de tiburón que no tiene ningún valor nutricional y que además es tóxica para la salud humana, como puedes ver en uno de los documentales con los que me gané una Emmy fue justamente un estudio que hicimos sobre lo tóxico que pueden ser, que no hablamos de esto cuando me preguntaste, pero lo tóxico que pueden ser muchos de los peces que consumimos los humanos hoy en día. Entre más grande el pez, o sea, el atún, por ejemplo, mucho del salmón. Muchas veces la gente no sabe y está comiendo tiburón y se lo están vendiendo como otro pescado. Son tóxicos, además que son metales pesados que terminan metiéndose a tu sistema sanguíneo y a tu cerebro y los químicos que metes en tu cerebro ya no los eliminas. Y se relacionan a enfermedades como Parkinson's, como Alzheimer's temprana. Entonces, todo ese contenido lo puedes buscar y ver en YouTube, en Project Earth o en Univisión Planeta, y también en las redes de Facebook de Project Earth y Univisión Planeta. Y ahora estoy trabajando en una serie, que es una serie que hizo Showtime para América Latina, entonces la estamos haciendo ahorita, trabajando ahí con Netflix y con Bloomberg, para que ojalá salga, que simplemente es usar celebridades como corresponsales de medio ambiente para contar problemáticas ambientales y ojalá llegarle a otro público que de otra manera es más difícil llegarle. Porque una de las cosas que me di cuenta es que como ambientalista y documentalista de temas de medio ambiente, a veces le haces documentales, pero a las mismas personas que ya están interesadas en el tema. Necesitamos es llegarle a la gente que no tiene ni idea. Exacto. Estamos buscando la manera de qué nos inventamos para poder llegarle a esas personas, como poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos que la gente que no sabe de estos temas se interese? Bueno, pues lo que necesites aquí en V-Generation Love. Así no, de verdad. Me encanta lo que estás haciendo. Muchas gracias por esta invitación, de verdad, a este podcast. Me siento muy honrado, agradecido, como te dije. Y cuando quieras, seguimos charlando, que además qué delicia charlar contigo. Gracias, me encantó poder compartir toda esta información tan valiosa que tienes con toda mi comunidad. Gracias a todos y a ti, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande y saludos a Manu. Suscríbete para que sigamos conectados y comparte este podcast con quienes necesiten esta inspiración en sus vidas. Visita mi plataforma digital www.bgenerationlove.com, donde encontrarás cursos, terapias energéticas, membresías y certificaciones que te ayudarán en tu proceso de transformación personal. Espero haberte inspirado a vivir la espiritualidad moderna y a ser una generación de amor. V-Generation Love es producido en Miami por Rodrigo Sardi, editado por Erika Rico y dirección y guión, quien les habla, Sara Macmillan. Recuerda suscribirte y nos escuchamos en un nuevo episodio.